acerca y qué del pecado. Una pregunta que es muy importante que nos hagamos: ¿y qué del pecado? Dado de que nosotros hemos hablado de que el evangelio en Cristo Jesús es la eliminación del pecado del creyente, es decir, Jesucristo en la cruz del Calvario vino para limpiarnos del pecado, para quitar el pecado de todo aquel que puede creer en el sacrificio de Jesucristo. Entonces muchas personas han malentendido esto y han dicho: como Jesús ya me limpió del pecado, como Jesús ya me perdonó del pecado, es decir, Él perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y esa es una gran verdad en la justificación. Entonces muchas personas creen que ya no tenemos nada que ver con el pecado y que podemos vivir una vida libertina o una vida de pecado y que eso ya no importa porque Jesús en la cruz murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Al apóstol Pablo lo malinterpretaron y hoy también muchas personas malinterpretan esta expresión, y quiero que leamos un momentico unos textos que tienen que ver con esto acerca del pecado en la vida del creyente. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchas personas han malentendido ese texto. Y el 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algunos pensaban en tiempos del apóstol Pablo que como Cristo quitó el pecado, podíamos perseverar en él. Romanos 6:15 también mire lo que dice: que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pablo dice: en ninguna manera. Muchas personas creían que como ya no estamos bajo la ley, es decir, esa ley que nos acusaba de pecadores, sino que estamos bajo la gracia, es decir, Jesucristo perdonó nuestros pecados, entonces ya no importa, ya no importa vivir bajo una ley, ya no hay una ley que nos condene, entonces ya no hay pecado en nosotros, es decir, podemos quebrantar la ley, podemos quebrantar los mandamientos de Dios y ya no hay pecado, podemos vivir como querramos y ya no hay pecado. No, mi amigo, así no es. Y hermano, una persona que ha creído verdaderamente en Jesucristo y conoce la gracia de Dios, como vamos a ver en la próxima entrega, no abusará de esa gracia, sino que vivirá una vida de santidad. La Biblia dice que si fuimos libres del pecado fue para vivir en victoria sobre el pecado. Es decir, el creyente no vive pecando, el creyente vive una vida que glorifica a Dios, en una vida santa, y esa vida santa implica guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley moral de Dios, guardar su palabra, ser obediente a los mandatos que Él nos ha dejado.